Listo, ya ingresó César. Ya a Saidet la pongo yo al corriente más adelante para no quitarles más tiempo del necesario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Disculpa la demora, estaba en una llamada. Dale, no te preocupes, no te afanes. Vale, los pongo a todos en contexto del tema. Por temas de IFRS y por temas de solicitud de Contraloría, nos piden la diferencia en cambio detallada entre la diferencia en cambio realizada y no realizada. Nos la piden a nivel de balance y nos la piden a nivel del informe de lo que conocemos como la Biblia. Para eso, pues tenemos que hacerla desde el mismo ERP. Entonces la idea es que el tema quede configurado en SAT para no entrar en reprocesos. Entonces, pues inicialmente, pues como habíamos revisado, uy, hay un ruido de fondo, no sé de quién. Como habíamos revisado, enero, febrero y marzo ya están full ingresados a SAP, ya estamos haciendo últimas validaciones, digamos que para dar el finalizado de estos meses. Entonces mi propuesta pues es que que para los meses de enero, febrero y marzo pues hagamos simplemente una reclasificación. La información ya la tenemos porque pues obviamente la reportamos mes a mes, entonces pues la tenemos, es simplemente reclasificar. Pero ya en adelante, de los meses de abril en adelante y ya cuando salgamos 100% solo en SAP, la idea es que tengamos eso configurado y que funcione como funciona en Colombia. Hoy en día en Colombia ya todo el proceso de la identificación de la diferencia en cambio funciona 100% transparente. Entonces, pues ya está configurado en Colombia. Yo creería, hablo desde la vista práctica del contador, yo creería que pues es simplemente replicar la configuración que tiene Colombia, replicarla en SAT Perú y no debería haber mayor impacto. Entonces, pues ya Armando te doy la voz para que nos digas qué impacto puede tener, si es así de sencillo como yo lo veo. Hola, Carlos. Hola. Prácticamente, Uy, Armando, no se te escucha. Se te escucha por allá lejos. ¿me escuchan ahora? Sí, ya un poco mejor. Ok. Ya casi prácticamente. No, si estás hablando no se te escucha absolutamente nada. ¿Ahora me escuchan? Sí, en este momento sí. Listo. Ok, entonces les comento que la configuración que en la actualidad tiene PIN Colombia en relación con la diferencial cambiario es la estándar de Sabines Juan, ¿sí? Lo único allí a considerar son las cuentas contables de pérdida y de ganancia que deben existir dentro del plan de cuentas, pero el proceso para configurar es el nativo, o sea, no hay que tildar alguna opción ni mostrar algo, sino ya existe, simplemente colocar las cuentas, que mayormente son cuentas en otras monedas, y hacer la corrida. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas yo creería que no es mayor cosa. Renzo, si quieres tú y tu equipo, nos indicas si tienes alguna duda, qué hay que hacer. Sí, o sea, buenas tardes a todos. Me gustaría saber qué diferencia hay respecto a lo que digamos, lo que es una implementación estándar de SAP en este proceso, o es lo mismo. O sea, digamos, en una implementación estándar, las cuentas en dólares, por ejemplo, bancos en dólares, facturas en dólares, todo eso pasa por diferencia de cambio. En este caso, ¿hay alguna diferencia o es similar? O lo que cambia es el orden de la ejecución de la diferencia de cambio. A ver, Renzo, lo que sucede es que recuerda que en este caso en Perú, una de las monedas principales son los soles, ¿no?
Entonces, definitivamente, esa diferencial cambiario que maneja SAP estándar, lo que hace es, ¿sí? O a veces también manejamos monedas en dólares. Entonces, prácticamente esta opción diferencial cambiario lo que hace es una revaluación sobre estas cuentas, ¿sí? Y sobre estas facturas para definitivamente con el TRM que a diario deben estar incluyendo, ¿sí? Pueda ser bien sea ganancia o pérdida, dependiendo del punto de referencia, ¿no? En el cual se guardó la factura y bajo el TRM que se guardó, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros aquí en Colombia, pues, hacemos el diferencial cambiario de igual manera, porque nuestra moneda es pesos colombianos, pero Sí. también de alguna manera hay algún tipo de facturación extranjera de proveedores, perdón, de clientes extranjeros y por eso el tema diferencial cambiario. Entonces, esto debe ocurrir para todas las regiones donde tenemos presencia. Un momentito, si me permiten un ratito. Buenas tardes a todos, ante todo. Acá hay un tema que yo veo, ¿no? O sea, digamos, acá en Perú también tenemos una diferencia de cambio que obviamente se genera a través del tipo de cambio de provisión con el pago o viceversa, ¿no? Pero acá el tema es que en Colombia tienen un tipo de cambio que se llama realizable y un tipo de cambio que es no realizable. Entonces, eso aquí no lo manejamos acá en Perú, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos un cuadro, cada fin de mes actualizamos el tipo de cambio, lo recalculamos, digamos, en Excel para ver qué parte del tipo de cambio es realizable y qué parte no es realizable. Entonces, si bien dice Carlos, eso en enero, febrero y marzo, estos meses lo podemos hacer con una simple reclasificación de cuentas en el SAP, ¿no? Pero el tema es tratar de que, digamos, si bien para Armando de repente es algo que él dice, a mi modo de entender, claro está, que es algo básico del SAP, porque, o sea, digamos, yo me imagino que allá la programación está basada en el tipo de cambio realizable y no realizable, ¿no? Entonces, acá también tenemos una forma de trabajar que no es igual. Entonces, por ahí quizás Renzo no lo entienda muy bien, por eso que pregunta, asumo que pregunta por qué, a qué le llama básico en SAP, ¿no? La diferencia de cambio. Entonces, yo creo que el tema está ahí, más que todo, en tratar de explicar un poco a Renzo para ver si o de repente, no sé, ¿no? Para ver el tema del tipo, cuál es la diferencia de realizable y no realizable para que podamos programarlo acá en el SAP de nosotros, ¿no? Claro. Bueno, digamos que realmente el concepto de la diferencia, en cambio realizada o no realizada, digamos que es sencillo. La diferencia en cambio no realizada es la que yo hago todos los meses sobre los saldos. Yo hoy, a cierre bueno, en este caso a cierre de abril, terminé en mi contabilidad con X cantidad de dólares, de dólares contabilizados. Eso lo tengo que expresar a la tasa de cierre. Esa diferencia en cambio que yo hago sobre mis saldos contables a un periodo, eso es diferencia en cambio no realizada. La diferencia en cambio realizada es la que se origina cuando yo hago un pago o cuando me hacen a mí un pago en dólares. La diferencia en cambio realizada es la que resulta de la liquidación de un activo o un pasivo, técnicamente. Una consulta. Disculpen. Dale. ¿Se me escucha? Sí, claro. Mire, lo que también justo tenía una duda, escuchando todo lo que están comentando sobre el tema de la diferencia en cambio. Lo que primero quisiera preguntar es, entiendo que, no sé, bueno, a nivel de Colombia, también se maneja de igual manera la aplicación de las NIF, ¿no? En este caso, la NIF 21, ¿no? Que habla de la diferencia en cambio. Nuestra normativa tributaria, la única diferencia, porque se aplican los mismos conceptos, hablan pues de dos tipos de cambio, las que ustedes acaban de mencionar. Un tipo de cambio que se realiza al momento de la operación, ¿no? Si es una factura en dólares, en nuestro caso, para efectos de Perú, o una moneda extranjera, entonces se hace el tipo de cambio al momento de la operación y el tipo de cambio a la fecha del cierre, ¿no? Se manejan los mismos conceptos, con la única diferencia, ¿no? E inclusive también se aplica el tema de las partidas monetarias y no monetarias, ¿no?
con la única diferencia que nosotros manejamos un tipo de cambio especial. No sé si será el mismo que manejan a nivel ustedes estándar en Colombia, pero nosotros manejamos, por ejemplo, que al cierre del ejercicio todo se lleva al tipo de cambio de la SBS, que es la Superintendencia de Bancos Seguros del Perú. Siempre se maneja con ese tipo de cambio. Ahora, las operaciones del día a día se manejan al tipo de cambio SUNAT. Tipo de cambio compra para activos y tipo de cambio venta para pasivos y patrimonio. Bueno, patrimonio no, pasivos, porque patrimonio es no monetario. Entonces, ese es más o menos el concepto que manejamos en lo que es diferencia en cambio. Lo que yo quisiera entender es si se manejan los mismos criterios y cómo haríamos en este caso, porque nosotros adaptamos esta diferencia en cambio en función de los tipos de cambio que genera la Superintendencia de Bancos y Seguros y la SUNAT. Entonces, no sé si va a ser el mismo estándar que manejan allá en Colombia. No, al final el tipo de cambio lo tienes que respetar de acuerdo a la normatividad, en este caso de Perú, ¿sí? ¿Cuál tasa utilizas? ¿Cuál tasa utilizas para registrar? ¿Cuál tasa utilizas para pagar? ¿Cuál tasa utilizas para reexpresar? Al final eso lo tienes que respetar de acuerdo al país. Ese uso de esa tasa, bien sea que lo informe una entidad o lo informe otra, ¿sí? Digamos que ese uso de esas tasas me genera un efecto en las cuentas de resultado. Ese efecto que voy a tener en las cuentas de resultado es el que tengo que separar. Lo que sean pagos, lo que sean saldos en bancos, todo eso me va a generar una diferencia en cambio realizada porque ya lo liquidé. Pero le digo, la diferencia en cambio es la reexpresión de una tasa en el momento de una liquidación. La diferencia en cambio no realizada es producto de una reexpresión de saldos. Yo tengo hoy un saldo, voy a poner el ejemplo de acuerdo como lo ponía a lo que lo ponía Luis en temas de tasas. Yo tengo hoy un saldo de una factura que contabilicé a la tasa del día que me dio la SUNAT. Pero al cierre voy a reexpresar esa misma factura, ese mismo saldo contable en una divisa, lo voy a reexpresar a la tasa de la entidad que me da la tasa de cierre. Esa reexpresión de saldos es una diferencia en cambio no realizada. Lo único que nos piden es en el resultado sepáreme qué es realizado y qué no es realizado. Al final, las tasas que tienen que utilizar tienen que seguir respetando las de la normatividad del país. Ok. Y para ello, ¿ustedes utilizan cuentas diferentes o usan la misma cuenta? No, cuentas diferentes. Claro, por lo que Yo creo que iría por ahí. Me parece que la configuración que hay que hacer es digamos, poner una cuenta utilizar una cuenta para la diferencia en cambio no realizada y para todas las demás operaciones utilizar una cuenta para la diferencia en cambio realizada, que efectivamente es en el momento que pagas una factura o que cobras una factura o una boleta o un recibo, etc. Que esté en moneda extranjera, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí yo creo que esa es la diferencia de lo que se hace en Perú, porque en Perú se usa una sola cuenta para todo, actualmente. Exactamente. Aquí en Colombia lo que aquí utilizamos 4 cuentas. 2 en el ingreso y 2 en el gasto. Porque la diferencia en cambio claramente me puede dar positiva o negativa. Utilizamos 2 cuentas en el ingreso y 2 cuentas en el gasto. En el ingreso, realizada y no realizada. En el gasto, realizada y no realizada. Ahí, Renzo, disculpa que te corte un segundito, pero este tema de si se utilizan solo 2 cuentas o 4 es relativo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en el caso del CONCAR, se maneja de igual forma, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro plan contable, que es el plan contable empresarial, no es tan cerrado a esto, ¿no? Puedes subdividir las cuentas si es necesario, ¿no? En algunos sistemas sí se manejan 2 cuentas de gasto y 2 cuentas de ingreso justamente por esa diferenciación de diferencias de cambio, y sí se maneja así. Ya. No, en el SAP hay que configurarlo, porque la diferencia en cambio que se genera cuando pagas o cuando cobras es automática, no es que tú la ejecutes, sino que automáticamente te lo calcula. Y te pero coloca la cuenta. pero eso queda configurado en SAT porque así, digamos que así funciona Colombia. Yo lo vuelvo y repito, yo lo miro desde el punto de vista práctico, así funciona en Colombia. En Colombia tú pagas y esa diferencia en cambio que genera el pago automáticamente se va a la cuenta que tiene que ser una cuenta de diferencia en cambio realizada, sea en el ingreso o sea en el gasto. Ajá.
Sí, yo creo que haría algunas configuraciones. Obviamente habría que tener esas cuentas de diferencia en cambio realizada y tendríamos que hacer algunas pruebas para ver que funcionen bien todas las operaciones en SAP. Eso. Dale, dale, dale. Entonces, Lo nada, más, pues lo más el no realizado es el estándar, ¿no? Eso sí me queda sí, claro. no, exactamente, no realizados el estándar. Ujú. Y, ¿Y diferencia de conversión también usan? No, nosotros No. no convertimos estados financieros, presentamos en moneda local. Ya, ok. Listo, nada. Entonces, pues si les parece, pues por favor, si nos apoyas, Renzo, tú y con tu equipo para realizar las pruebas que sean necesarias. Yo sé que hablo por Armando. Armando está muy pendiente de cualquier cosa que se necesite, y igualmente de mi parte. Y nos dejas saber, porfa, el avance del tema. Ya. Entonces, para resumir, es definir una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos para la diferencia en cambio realizada, configurar esas cuentas en el plan de cuentas y en donde corresponda que se utilice, hacer algunas pruebas, hacer varias pruebas, ¿no? Para resolver toda la casuística. Y bueno, ahí tendría alguien que darnos el visto bueno para que funcione, para que esté bien, para que quede bien, digamos. Dale, 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 claro que sí, lo revisamos, pues obviamente por este lado, pues lo reviso yo, y obviamente contamos con el apoyo de Carolina, de Luis y de César para hacer las validaciones que sean necesarias. Ajá. Vale. Ok. Listo, Renzo, vale, perfecto. Eh, Pregunta, como todo aquí en temas de tiempos. Ya. Hoy estamos jueves. Sí. Ujú. Yo creo que el martes podríamos reunirnos de nuevo. Sí, Listo, el martes. Sí, sí. Sí, el martes sería. listo, Hay una listo, base de dale. prueba disponible, ¿verdad? Uy, Armando. ¿Cómo? Hay una base No de prueba disponible. Lo que pasa es que no entramos. Me parece que ¿Necesitas una necesitas la base de pruebas actualizada? no es necesario. La que esté disponible, que se pueda registrar información. Ah, sí, esa está habilitada. Ahí pueden Ya, acceder perfectamente. vale. Si no acceden, me avisan. Ok, Armando. Ya, entonces yo voy a hablar con mi equipo y bueno, vamos a iniciar las configuraciones, hacer algunas pruebas, luego hacemos pruebas con Carolina y ya el martes lo revisa, o el lunes lo revisamos con alguien de Pins Pharma de Colombia y el martes nos podemos reunir para cerrar este punto. Listo, listo, dale, perfecto, excelente, te lo agradezco un montón. Entonces, nada, quedamos así, quedamos pendientes entonces para el martes de la próxima semana. Vale, ok. Dale, perfecto. Renzo, Armando, el equipo de Perú, muchas gracias. El equipo de Renzo igualmente, muchas gracias por su tiempo. A ti, gracias. Saludos, saludos, Kat. Vale, Hasta luego. gracias. Listo, hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Tal vez. Hasta luego.